Buenos días a todo el mundo. Gracias por uniros a la sesión de hoy, a este Stop and Go sobre All Touch Terminal Emulation. Yo soy Severino Lozano y está conmigo mi compañero Ignacio Ruiz, mi compañero Nacho. A continuación vamos a comenzar a Mobility DNA. Posteriormente veremos el All Touch Terminal Emulation, también conocido como Velocity, sus componentes y el proceso de instalación. Y después la parte más interesante, que es la demo, y finalizaremos con las posibles preguntas que haya por vuestra parte. El All Touch Terminal Emulation, que es la aplicación en la que nos vamos a centrar hoy para convertir el telnet de texto de toda la vida en una aplicación HTML5. Power Precision Battery es para tener un mejor control del estado de nuestras baterías. Enterspace Home Screen es para bloquear nuestro dispositivo, poder utilizarlo como modo kiosco y evitar el accesos a partes de configuración no deseadas por parte del usuario final. Y Enterprise Keyboard, que es un teclado de Android que tiene ciertas teclas que pueden ser personalizables. Bien, y pasamos a lo que nos compete hoy, que es el All Touch Terminal Emulation, describiendo primeramente los componentes. Conocemos esta aplicación como All Touch y también como Velocity. Velocity es en la parte de WebLink y All Touch Terminal Emulation es el nombre que tenemos desde Cerda. Consta de un cliente, que es el terminal, la aplicación que va instalada en el terminal, una consola, que es una aplicación que se instala en el PC y que se utiliza para mejorar las conversiones de pantalla y también para generar teclados. Un ejemplo de conversión lo tenemos ahí en pantalla. Tendríamos el texto del telnet típico y en qué estaría convertido. Vamos a ver un ejemplo a lo largo de esta sesión de hoy. Y abajo tenemos también un teclado. Y finalmente, como una herramienta auxiliar, empleamos un emulador telnet de WebLink para hacer las capturas de las pantallas por el servidor de emulación. Abajo tenéis la ayuda, donde se puede consultar online la ayuda sobre la consola del Velocity. Y ¿dónde descargar esta consola? Pues en la página de WebLink. Aquí tenéis el enlace. Nos lleva hasta esta página, donde podemos descargar tanto la consola como el APK, la aplicación. Se requiere muy poca potencia de máquina, un sistema operativo Windows 7, 8.1, Windows 10. No tiene necesidades especiales en cuanto al hardware y sí requiere de .NET Framework 3.5 o superior. La aplicación, el cliente que se instala en el terminal, en nuestro caso es compatible con los dispositivos que se muestran a continuación. TC8000 y el nuevo Wearable, viene preinstalado y prelicenciado, es decir, no hay que pagar nada adicional por el uso de esta emulación. En el TC70, TC55, TC51, el nuevo dispositivo que se presentará precisamente mañana, y en el MC92, siempre hablando todo de dispositivos Android, es evidentemente compatible, funciona, pero no viene prelicenciado. Habría que, en algunos casos, instalarlo y adquirir la correspondiente licencia. Repito, en el caso del TC8000 y el Wearable, el WT6000, esta emulación viene prelicenciada. Y vamos a pasar a una de las partes más interesantes, que sería la demo. Para hacer esta demo contamos con varias partes. Por una parte, por aquí tengo una
un servidor de sesiones, un emulador de un S400, que veo que se ha terminado, se ha apagado. Vamos a arrancarlo. Vale, aquí lo tenemos arrancado. Entonces, desde el Telnet, esta es la herramienta Telnet que os comentaba, nos vamos a conectar para capturar estas pantallas de supuesto servidor. Imaginemos que esto es un servidor y nos vamos a conectar a él. Tenemos que guardar todas las pantallas que vayamos pasando. Para ello pulsamos en Script Capture, decimos que guardar, okay, con ese nombre de archivo, y empezaremos a navegar pues por este emulador. Estamos hay que tener en cuenta que esto no es un S400 real, es un emulador, no funciona exactamente como un servidor real. Aquí introduciríamos el usuario y password. Vamos a simular que nos equivocamos. Entonces metemos usuario y password. Enviar, nos dice aquí debajo que es incorrecta. Esto es con la intención de capturar las pantallas para luego poder modificarlas. User. Vale. Veamos. Nos da que es correcto. En este caso pulsaríamos, por ejemplo, la opción 1, enviar, y todo esto que ya estamos viendo se está capturando. Aquí va a ir atrás la opción 90, por ejemplo, para salir. Enviar. Bien. Hemos hecho este proceso, habría que hacerlo con todas las pantallas. Entonces finalizaríamos la captura, digamos que sí, y deberíamos tener aquí el fichero capturado. Bien. Entonces este fichero lo tenemos que editar ahora. Vamos a desconectar de aquí y con el apartado de formato de pantallas nos pide una clave que es la de por defecto de WebLink, que es System, para poder acceder. Parece que algo me ha ido mal en la captura de pantallas. A ver, o no ha abierto. Vale, que no ha abierto el correcto. Voy a abrir el Screen Capture. Ok. Nuevo. Ok. Vale. Y como veis, estas son las pantallas que hemos ido viendo. Y la primera acción que habría que hacer sería eliminar las pantallas duplicadas. Por ejemplo, tenemos esta pantalla, pero la pantalla número 2 y la pantalla número 3 pues son similares. Entonces pues vamos a eliminarla, esta pantalla también, todas aquellas pantallas en las que no haya una diferencia significativa, pues las vamos a eliminar. De esta forma reducimos pues el tamaño del archivo y la gestión que tenemos que hacer posteriormente de estas pantallas. Por ejemplo, esta la eliminamos, pero la siguiente no, porque tenemos el de password que es incorrecta. Esta también la eliminamos y nos quedamos pues con estas pantallas, porque ya son todas diferentes. Desde aquí exportaríamos la captura. Y esto sería lo que utilizaríamos para trabajar posteriormente con la siguiente herramienta, que será la de convertir estas pantallas de modo texto a modo HTML5. Cerramos ya este Telnet, que ya no necesitamos utilizar para nada más. Cerramos esta conexión y abrimos la consola del Visual Console que nos hemos instalado. De aquí una cosa, un truco, un consejo, es que cuando lo instaláis, añadid en la parte del acceso directo barra debug para que cuando se lance podamos hacer una operación que os mostraré en breve. Bien, enlazamos la consola, nos pide un nombre de proyecto, company, opcional, voy a maximizar aquí.
Sería una emulación no web, sino que sería un telnet, entonces telnet emulation. Vale. No me voy a entretener demasiado en las opciones de perfil, porque esto es muy similar a otros emuladores de WebLink. Entonces, en el perfil vamos a poner fake telnet, por ejemplo, y en la IP, pues en la de mi PC, que es la 10.30.449. 10.34, no recuerdo, 149. 149. Es un OT220, vale, ok. Y nos vamos ya a la parte de, bueno, vamos a grabar si queremos. Nos vamos a la parte de aquí, nos vamos a mover básicamente por estos botones de arriba. La parte de screens es para hacer lo que hemos comentado de adaptar las pantallas. La parte de keyboards es para crear teclados a nuestros acomodados, a nuestras necesidades. Scripts es, pues, bueno, como dice su nombre, para crear scripts específicos. El tema es para darle un aspecto general a todas las pantallas, a todo el entorno. Aquí es donde elegiríamos qué aspecto, qué tipo de letra usamos, de forma general, aunque luego podamos personalizarlo en cada sitio. Los campos, los colores de fondo, si vamos a usar un banner o no, podemos crear un banner con un logo en la parte superior. El tamaño de fuente, bueno, todo lo que sería la configuración visual para dar un aspecto más corporativo a la aplicación. Si nos vamos a la parte de pantallas, pues desde aquí importaríamos las pantallas. Voy a utilizar, porque como el emulador, la parte que hemos visto antes, pues no es demasiado parecido a la vida real, pues tengo un ejemplo donde hay una serie de pantallas. ¿Veis? Una pantalla de login, luego una pantalla ahí, pues lo típico de picking, inventario, hacer lecturas y demás. Bueno, entonces tendríamos en la parte de la izquierda las pantallas importadas en modo texto, y en la parte de la derecha las pantallas convertidas. Lo que os comentaba de añadir el barra debug es porque esta opción, si no ponemos eso, no la tenemos disponible. Y aquí cuando le damos a todo el preview, podemos ver el aspecto que tendría esta aplicación o esta pantalla en un terminal, ¿vale? Mientras que cuando estamos en la otra vista, esta es la vista de edición. Esta no es la vista, aquí podemos interactuar con los elementos, y en el otro modo no tenemos la posibilidad de interactuar, simplemente es pues una previsualización. Esto, si no tenemos el debug, no está habilitado. Bien, ¿cómo funciona para hacer las conversiones? Pues veis que aquí hay unos campos verdes y amarillos, bueno, naranja. Bien, pues esto es lo que utiliza Velocity para identificar las pantallas. Bueno, no he comentado que para que funcione esta conversión, todo el proceso de conversión se realiza en el terminal. No hay ningún servidor intermedio, no hay ningún host, no hay nada intermedio. Es en el terminal donde se realiza la conversión, y donde luego, cuando hagamos todas estas adaptaciones, se guardará en un fichero que se instala o que se copia en una carpeta específica dentro del terminal. Esta generación de identificadores se hace de forma automática al hacer la captura y la importación de las pantallas. No siempre es 100% precisa, evidentemente, por eso necesita de una cierta adaptación. Cuando los campos naranjas se refieren a posición del cursor y los campos verdes se refieren a texto. Por eso, la combinación de posición del cursor y texto nos define una pantalla y cómo convertimos esa pantalla. No, en este ejemplo no está la pantalla de password, pero en la pantalla de password, por ejemplo, el cursor estaría aquí debajo de password. Entonces, sería una pantalla distinta. Podríamos identificarla como una pantalla distinta porque la posición del cursor es distinta. Entonces, la conjunción de posición de cursor más identificadores de texto la hacen única.
Estos identificadores pues, los podemos eliminar porque imaginemos que es un texto, que es un dato, por ejemplo, más adelante creo que veremos un ejemplo. Si fuera número de palets, si ahí apareciera 28, pues evidentemente el 28 unas veces será 28, otras veces será 30. Entonces ese lo podríamos eliminar desde aquí. Bien, lo que podemos hacer es que aquí ya podemos jugar pues, con los textos, bueno, decir que los tipos que hay, tenemos diferentes tipos de elementos, tenemos cabecera, que es para, pues, bueno, algo como un título de pantalla, tenemos etiqueta de datos, valor, aquí tenemos esto sería una etiqueta, bueno, pues como una especie de título pequeño, podríamos decir. Un valor que es pues el campo. Aquí tenemos, perdón, este es el campo, es el field, el cursor es el field, y el data value sería un valor de lo que comentaba antes, del número de palet o demás. Y menú ítem, que aquí no hay, pero lo veremos en la siguiente pantalla, que es un acceso directo a una opción. Pues, por ejemplo, podríamos escribir aquí, en lugar de, bueno, aquí el primer cambio que quizá tendríamos que hacer es que esto lo tendríamos que poner como data label, y ya podríamos poner ahora, pues en lugar de password, podríamos poner contraseña. Vale. Y eso nos estaría convirtiendo, bueno, por lo que veríamos en pantalla, en lugar de ver este texto, diríamos lo podríamos personalizar a ese nivel. No me voy a meter con temas de fuentes y demás, pero por supuesto podemos cambiar fuentes, podemos cambiar colores y demás. Y también siempre podemos volver si nos hemos equivocado, porque bueno, también podemos cambiar el orden de los campos, podemos crear tablas para poder organizarlos de una forma mejor. Por ejemplo, si estamos aquí, una tabla en este sentido de 2 por 1, y podríamos meter el user ID en un sitio. Bueno, bien. Menudo lío estoy haciendo, entonces pues lo doy reset y me vuelvo al estado inicial, y podría volver a recolocar o hacer. No hay opción solo de deshacer, la última opción, sino que sería reset de la pantalla. Bueno, voy a cambiar al menos aquí en password a ver, lo voy a poner como label, y le voy a decir que contraseña, y no voy a cambiar nada más. Bien. Pasaríamos al siguiente. Bueno, una cosa que no he comentado aquí y es importante, es esto, en los teclados. Aquí tenemos la opción de decirle, cuando vamos a este campo o a esta pantalla, si se va a mostrar el teclado, o sea, si va a mostrarse, o si está oculto pero con la posibilidad de mostrarse si pulsamos en el botón, o si estará deshabilitado y no será posible sacar el teclado porque ese campo haya que introducirlo, por ejemplo, leyendo con un código de barras con un escáner. Entonces, si decimos que se muestre, tenemos que decirle también qué tipo de teclado vamos a mostrar. Y bueno, ya que estamos aquí, pues vamos a saltar a los teclados y vamos a ver pues una guía rápida sobre el teclado. Aquí tenemos los diferentes teclados que podemos, hay una serie de teclados predefinidos, pero que también podemos nosotros personalizar. Imaginemos que esa pantalla de login solo son números, entonces pues podríamos usar este teclado que es solo numérico. Entonces, seleccionamos y le decimos pues, mi numérico, el teclado, vale. Pero que además, aquí tenemos el teclado numérico, además queremos que pues la tecla Enter es muy pequeña y yo la quiero hacer más grande. Pues entonces le digo que voy a editar el teclado y bueno, pues la tecla de borrar de momento me la voy a llevar. De aquí, estas no las quiero. Y bueno, pues voy a poner la tecla de borrar aquí. Y además voy a poner una nueva tecla aquí que será otro Enter, que lo voy a hacer grande. Hasta aquí.
guardar. Vale, aquí tengo la tecla, que además tenemos la opción de darle diferentes colores y demás, también de añadir una imagen. Y aquí le asigno qué tecla le quiero asignar. Este es el teclado, las teclas que yo puedo asignar. Vemos que aquí tenemos el QWERTY, tenemos el teclado con el Shift, teclado numérico, de teclas de función, de emulación, diferentes emulaciones. Le voy a añadir el Enter, pues le añado este Enter. Vale, a ver si me da el sitio. Sí, vale, ahí lo tenemos. Y ahora tenemos esta, que es la tecla Enter. ¿Vale? Si quisiéramos añadir modificadores sobre las mayúsculas, pues también podríamos hacer sobre mayúsculas o sobre mantener la tecla pulsada. Nos permite una personalización total del teclado, incluso pues añadir una imagen, pues esta, para que sea bien clara, aunque sea un Enter, pero le he añadido esa imagen. Entonces tenemos este teclado, guardar, y voy a añadir también un teclado para la parte, cuando giremos el terminal, le voy a añadir un teclado de Landscape, el VT. Bueno, este porque es más cómodo porque ya me viene predefinido, pero vamos, lo podríamos hacer a medida. Añadimos este y este ya llamamos QWERTY Landscape. ¿Vale? Ya los tenemos aquí, entonces nos vamos a la parte de Screens y aquí le decimos en este campo que utilice el teclado que se muestre, sí, vale, que se muestre, y que salga este mi numérico. Y si lo giramos me saldría el Landscape, porque este teclado solo está habilitado para la opción de Landscape, de cuando el terminal está girado. Pasamos a la siguiente pantalla y aquí ya nos encontramos los ítems de menú. Lo mismo hemos dicho se reconoce la pantalla por estos campos, y en este caso la diferencia es que cuando pulsamos sobre el Shipping Menu, por ejemplo, que es la opción 4, aquí habría que pulsar 4 intro, pues aquí lo que hace es 4 y un Enter. Aquí tenemos el comando, aquí tenemos el texto, y esto cuando lo pulsamos en la emulación lo que sería pulsar un 4 y un Enter. Lo mismo de que podemos eliminar, si hay opciones que no queremos utilizar, podemos ir eliminando opciones del menú. Y evidentemente esta opción ya no debería ser necesaria porque todos los accesos son directos. Entonces no nos dejaría la opción de tener un teclado. No sería necesario un teclado porque no hay que escribir ninguna opción, simplemente hay que pulsar sobre ella. Repito, se puede hacer lo mismo en cuanto a personalización, recolocación de las opciones y demás. Y pasamos a la siguiente opción. Aquí ya sería una de escaneo, que necesitaría, pues bueno, en este caso sí que tendría que salir un teclado. Entonces, aquí, por ejemplo, o no, bueno, si fuera, por ejemplo, vamos a poner aquí la opción de Disable, para que no salga teclado, para forzarnos a hacer la introducción de datos por escáner. Bien, pues ya lo tendríamos, guardaríamos y ahora pasaríamos a desplegar. Entonces, si vamos a desplegar, esto lo que nos generará será un fichero que lo voy a llamar Stop and Go, por ejemplo. Estoy en el sitio, ¿vale? Okay. Esto será un fichero único donde estará embebida toda la información referente a la conexión del terminal con el servidor y también de las pantallas, la conversión, los teclados, etcétera. Entonces, si el terminal no se me ha apagado, que parece que no, ahora lo que tengo que hacer es copiarlo al terminal. Bueno, este es el terminal. Tenemos aquí, a ver dónde tengo la cámara. Aquí tenemos el terminal. Esta parte es la cámara y aquí tenemos una conexión remota.
lo que tenemos que hacer es copiar el fichero en la carpeta de WebLink, ¿vale? Entonces entramos al dispositivo móvil, a internal, y en esta carpeta, en com.weblink.velocity, tendremos que llevarnos este archivo. Esto es, vale. Ya lo tenemos ahí, de forma que cuando lancemos el Velocity, pues nos tendría que aparecer aquí. Esta es la conexión que hemos configurado. Bien, y cuando yo me conecte, lo que voy a hacer ahora es emular. Hay una herramienta que es TrePro, que lo que hace es que se puede cargar también el WebLink. Podemos cargar una captura de pantallas, que vamos a coger la captura de pantallas que hemos hecho, que creo que era ejemplo 1, ¿vale? Que es con la que hemos trabajado, y enviamos la pantalla. Enviamos, lo que hacemos es que esa pantalla, es decir, simula el envío que hace un host de una pantalla. Esa pantalla que hemos capturado se la envía al terminal. Yo lo voy a dar a conectar a esta emulación, ¿vale? Y si todo va bien y envío la pantalla, no tengo conexión, vale, 149, a ver, en el terminal que tengo, creo que sí, creo que es lo que ocurre, y es que tengo el puerto 23 ocupado por el simulador este. Vale, vamos a ver, ahora sí hay más suerte. Velocity. Tendría que recibir el estatus de conectado desde el TrePro. A ver si el puerto 23 está libre, que en teoría sí que está libre, que es el que se utiliza para la conexión del Telnet. Luego no debería haber conflicto. Vamos a ver. Bien, 30. Si es correcto, pues no sé por qué no me funciona esta conexión, pero aquí en el status debería aparecernos que ha conectado el terminal para poder enviar las pantallas. Voy a ver. Voy a ver si llego. Es posible que haya algo con la red y que ese puerto se esté bloqueando. Voy a ver si llego al terminal. Porque precisamente hoy no estamos en nuestras oficinas. Ya, eso es lo que nos está pasando. Bueno, pues por un motivo de la red no podemos, no llegamos al terminal de la red inalámbrica. Entonces, pues no os puedo mostrar cómo quedaría, pero lo que sí puedo mostraros al menos es la demo que viene incluida en el terminal, que sería, salimos, finalizamos estas secciones, y con todos los terminales TC8000, donde viene preinstalado el Velocity, o el Touch Terminal Emulation, tiene un perfil precreado, que es demo, este que tenemos aquí, que no necesita nada para ejecutarse. Lo que hace es simular lo que os quería mostrar, ¿no? Lo único que no hemos visto el proceso de creación, o sea, no previo a esto, pero aquí tendríamos la pantalla de
usuario, vemos que nos sale el teclado. Esto sería el teclado que se puede ocultar. Aquí escribiríamos el usuario y la contraseña. Y siempre tenemos la opción de verlo en modo nativo, que aquí es lo que se conoce como modo seguro. Esto sería la pantalla de texto y esto sería la pantalla convertida, ¿vale? Entonces pulsaríamos Enter y aquí es lo que hemos visto, que habéis visto anteriormente, que es esta pantalla pues con las diferentes opciones. Vemos que el choice en este caso ya no está porque no se necesita. Está, en este caso, yo había, en lo que hemos visto en mi ejemplo, no permitía sacar el teclado ni tan siquiera, ahora aquí sí lo permite, depende de cómo se configure. Y ahora iríamos pues a una de las opciones, pulsando sobre una de las opciones. Y aquí, bueno, aquí también permite, sigue permitiendo, pero en mi caso no. No sé si aquí tenéis diferentes teclados configurados, en función de si lo giramos o no. Sí, veis que ha cambiado el teclado, es un teclado más amplio, en este caso, porque las opciones de configuración están puestas para que el teclado sea uno u otro en función de la orientación del dispositivo. En este caso nos permite introducir texto desde el teclado o podríamos también escanear. Hemos escaneado y bueno, aquí es donde veis un ejemplo donde no nos deja la opción de sacar el teclado. Está en gris y no se puede. La única forma sería de introducir datos sería escaneando. Y aquí, pues, en este ejemplo ahora veis que el teclado ya es numérico porque la cantidad, que es lo que el campo que vamos a introducir, se supone que es solo numérico, entonces introduciríamos desde aquí pues la cantidad. Quantity, bueno, esto ya sería el proceso del flujo de la demo que está embebida en el propio terminal. Y con esto finalizamos la parte de la demo. Solo, comentar de aquí que podemos exportar los teclados y demás, podemos utilizarlos en otras aplicaciones, no solo los teclados, sino las diferentes capturas, perfiles y demás. Es decir, que podemos hacer una vez y luego utilizarlos en diferentes proyectos. Y bien, vamos a volver a la presentación. Y de la parte de preguntas, vamos a ver a revisar si hay alguna cuestión. Bien, tenemos una cuestión que es que si las teclas se puede hacer que las teclas de función se vean de forma permanente, como en un teclado físico. Depende de la configuración que hagamos en el teclado. Habría como alternativa, a ver si encuentro el Velocity aquí. Como alternativa tenemos en la parte de pantallas el Context Menu, que es un menú alternativo en el que podemos añadir ítems y que estaría siempre disponible. Lo que no estoy seguro es de que aquí podamos añadir teclas de función. O sea, sería lo que tenemos, voy a poner el terminal aquí, aquí no hay posibilidad de ponerlo, aquí sí, sería este context menu. Esa sería una opción porque este context menu siempre está disponible, es este icono de la parte inferior izquierda. Y si no, la única otra forma de hacerlo sería que en los teclados que nosotros creemos aquí, siempre tendríamos que crear por las teclas que siempre queramos que estén, pues tendríamos que añadirlas a este teclado o a los distintos tipos de teclado, ya sean numéricos, de texto, apaisados o en vertical. Tendríamos que personalizarlos para incorporar esa tecla que queramos que siempre esté presente. Esas son las dos alternativas que se me ocurren. No sé si se ha aclarado la cuestión. Vamos a ver si hay alguna otra cuestión.
Pues no tenemos más preguntas, así que agradeceros nuevamente vuestra asistencia. Tenemos un cambio en el próximo Stop and Go, en el próximo webinar, que tenemos previsto para el 26 de octubre, pero bueno, por distintos motivos hemos tenido que retrasarlo una semana al 2 de noviembre. Es referente a Workforce Connect, la herramienta de voz IP. Y bueno, el siguiente webinar ya será sobre el LinkOS el 14 de diciembre. Recordaros nuestras herramientas de valor añadido Mobility DNA, y también que hemos subido y subiremos este vídeo de hoy también al canal de YouTube. Se me ha olvidado pegar el enlace aquí a última hora, pero bueno, si buscáis en YouTube Zebra España canal, pues os aparecerá un canal donde podréis ver estos vídeos, ¿vale? Muchas gracias y nos vemos el próximo 2 de noviembre.